Hoy es un día en el que la moda y la perfumería está de luto porque murió Paco Rabanne. Paco Rabanne, que fue un hombre visionario para su época, en la que incursionó tanto en la moda como en toda la industria del perfume, ¿sí? También era escritor, escribió varias novelas y que vamos a ir comentando porque hay muchos de nosotros que no sabemos la trayectoria de este hombre que va a ir haciendo todo un cambio en la mentalidad de la moda, porque él va a empezar a introducir su estilo propio. Diseñador del vestuario para esa visión que tenía él futurista y que va a ir haciendo que tenga esa visión a través de las pasarelas, de ir comentando todos sus estilos, porque él va a ser un estilo muy propio, tanto en toda la moda, ¿sí? Como en las fragancias de la perfumería. Adelantado a su tiempo, va a ser tan grande como la talla de Salvador Dalí. El día 3 de febrero del 2023 va a morir a los 88 años de edad. Uno de los representantes de los movimientos vanguardistas, en la que Coco Chanel lo nombraría como el metalúrgico de la moda, porque él va a introducir un estilo en el que va a meter tanto aluminio, metales, ¿sí? Al vestuario, algo que no se había visto, y todo visto desde la visión de un futuro, porque él va a tener esa visión en el que va a ir metiendo accesorios de fantasía ya desde 1966, donde él en el 1963 se lanzó a la fama y va a hacer vestuarios como para esta Elizabeth Taylor o Brigitte Bardot, eh, artistas que tuvieron el gran oportunidad de lucir toda ese vestuario, y ganador del Dedal de Oro de Francia, en la que va a ir a hacer. Ya había estado él relacionado pues en toda esta industria del vestido, porque su mamá era modista y su papá era un general. Era un general en el que va a morir y va a pues a dejar todo ese sello. Se van a tener que él va a nacer en España y se va a ir a los 5 años a Francia, donde iba a permanecer toda la vida. Ha fallecido a los 88 años de edad uno de los creadores que revolucionó el diseño de 1960, toda gracias a sus icónicas piezas metálicas en las que Paco Rabanne va a dejar ese sello. Su nombre verdadero era Francisco Rabaneda y Cuervo, y vivió prácticamente toda su vida en Francia, como les comento, donde tuvo que exiliarse a los 5 años con su familia. Su papá, que era un general pues de todas esas tropas republicanas, su padre va a ser fusilado durante la guerra civil. Vivieron pues los primeros años en Francia, donde él va a ingresar a la universidad a estudiar arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Pero él se va a ir dando cuenta que él no, conforme iba haciendo sus maquetas, que no era su vocación. Él sabía que tenía que crear algo, que había nacido para crear algo, pero no estaba enfocado en la arquitectura. Sin embargo, Paco Rabanne
la moda fue ejerciendo un poder superior al de la edificación. Su forma de entender el vestido, sin embargo, tenía algo de arquitectónico, o más bien escultórico. Por algo le llamó Chanel el metalúrgico de la moda, aunque lo dijese, pues tal vez en una forma así como despectiva. Rabanne haría historia al cambiar la aguja y el hilo por chapa y remaches, en plena conquista del espacio para que toda la gente que en ese momento proponía una pues armadura, armaría toda una vanguardia alrededor de de la moda, con esas armaduras galácticas con las que el creador español vistió a estrellas tan famosas en esa época. Se enmarcaron en esa moda joven, rebelde y futurista que definió a todos los años 60. Como vamos a irnos dando cuenta a través de su trabajo, en el que él eh, pues proyectaba toda esa visión que tenía. En una ocasión su mamá le decía: hijo mío, no tienes derecho de estropear la belleza de una mujer, solía decirle su madre a Paco Rabanne. Ella sabía bien lo que hablaba, pues ella era la jefa costurera de Balenciaga, un pasado que influyó en la mayor o menor medida en él. Con ella tuvo e hizo sus primeras excursiones acerca de la moda. Montaron ellos pues un pequeño taller en los que negociaron y en los que vendían en 1965 botones y bordados por las diferentes casas parisinas ya en los años 30, y dio su primera colección. Colección 2 años más tarde, en 1966, presentaría él todo un desfile que le catapultaría al estrellato. 12 vestidos imposibles en materiales contemporáneos. Le sirvió para romper todos los convencionalismos que habían por la situación en la que él solía utilizar su casting, incluyendo, él fue uno de los primeros precursores en meter modelos de color. Toda esta situación, porque cuando hablamos de pasarelas nos imaginamos a las mujeres caucásicas, blancas, altas, este, transparentes casi. Él no, él va a meter, aparte de todo el estereotipo de mujer caucásica, va a meter las diferentes razas. Eso es muy importante porque eso también le va a dar un plus a sus pasarelas en la que se va a empezar a implantar toda esta situación. El exclusivo modelo negra en el que él pues organizó un casting, a través de sus argumentos de coser, decía: coser es esclavo. Elaboró vestidos tanto en plástico como en metal que unía mediante cables y pegamento. La colección Petki Guggenheim fue una de sus primeras clientas, además de la propia Hardy. Toda esta situación en la que él iría implementando su nuevo estilo, el modisto que entendería la creatividad como una herramienta de impacto. Le preocupaba mucho la impresión visual. Él decía que era muy importante la imagen directa de una cosa, que cualquier otra cosa, impresión que pueda provocar un objeto. Sostenía la revista Vogue en un reportaje que le dedicaron en 1967. Siente que estamos viviendo en una civilización visual y que los impactos visuales deben ser más fuertes que cualquier otra cosa, argumentaba él. No iba tan mal, encaminado hacia el derrotero que tomaría el sector de las pasarelas influidas por el consumo de todas esas redes sociales. Aquí se va a ir viendo cómo va a ir marcando los impactos visuales que comentaba él,
y que iban a ir haciendo que apuntaran todas las miradas hacia el nuevo modista. Ese modista que la moda en los aspectos externos inmediatos a toda esa civilización en el que él se empezó a desarrollar como un reflejo inmediato que es, además, percedero, por lo que el modisto da a la sociedad información ultra rápida y el modisto de los años 40 vestía nada más a la mujer y los modistas de los años 80 decía queremos vestir al planeta entero, declaró un día el diseñador cuando se le hizo una entrevista. Con su manera de abordar la moda, Rabanne también se labró una proyectoria en el cine, porque él también participaría al lado en la que se puede ver a Audrey Hepburn en Dos en la carretera en 1967, donde luciría uno de sus vestidos metalizados, pero sí hubo vestuario que marcó un antes y un después, y ese fue el de Barbarella en 1968. Para la película El Español, vistió a la actriz Jane Fonda con lo que consideró que era el epítome de la sensualidad. Botas de cuero, al estilo pirata, capas y top de plástico transparentes, pero ese espíritu de la época en su estado más puro. Fíjense en cuando las personas tienen esa visión de ir marcando a, a tener esos ecos, porque fíjense en que a él como modista lo empezaron a contratar en el cine para que vistiera a esas grandes producciones del cine con sus vestuario metálico, con esas moda innovadora que tuvo él y que va a ir dejando un sello a través de las películas también en relación a su trabajo. Cuando vamos a ir viendo que se va a retirar ya en 1999 de la moda, pero su firma siguió viva tras la adquisición por parte de la compañía española PUM en el 2011, que le relanzó tanto como una firma de ropa con una división de perfumes que le resultaría totalmente lucrativa y que resulta imposible olvidar la figura felina como la de Doñale Luna, infundada en una de sus armaduras sesenteras, pero la manera que tenía de entender el futurismo de los 60 quizás haya envejecido, pero no la elegancia con esas propuestas en otras firmas, porque sí, la casa siguió reiterando una y otra vez esas creaciones de cota de malla, porque él estuvo inspirada en, en esa moda en la que va a ir marcando toda esa trayectoria. Recordarán de esas mallas que usaban en la Edad Media, todas esas armaduras que usaban, él las implementó en la moda, en la que va a ir dejando que tenga pues toda esa cota de malla, lo va a ir marcando también en bolsos, porque también va a hacer bolsos o con discos de rodio, que es la manera que tiene de entender su legado. En la actualidad, el diseñador creativo Paco Rabanne fue un utópico, no distópico, sostenía, en la que frente a otras visiones se haría. Fíjense en que todos sus vestuarios, en ese homenaje futurista que va a ir haciendo y que va a tener como resultado que va a dejar en artículos tan importantes como el bolso Le 69, que es uno de los bolsos que marca como un ícono, va a tener también esa intervención de vestuario en el Casino Royal y Barbarella. Toda esa vida de arte en la que cada pieza
de su vestuario que él fue incorporando a la moda y que ahora está, algunas de sus piezas están en la MoMA de Nueva York y en el Museo de la Reina Sofía en Madrid. Ahí se exhiben pues todas esas situaciones. La moda y el perfume, como ya les dije, estaba de luto. La idea de esa implantación en la que íbamos a ir marcando cómo se va eh, haciendo la diferencia cuando un modista tiene esa visión sin miedo a la censura, sin miedo al ridículo y que va implementando todo un estilo de moda. Cuando vamos a ir marcando todos estos diseños de Paco Rabanne, es espectacular todo su trabajo en el que, como ya les dije, es un ícono, un ícono. Pero, ¿qué decir de sus fragancias? De sus fragancias en cuestión de perfumes, es una exquisitez. Cada fragancia que tiene, cuando uno las llega a tener en su poder, es inolvidable ese olor, ¿sí? Y que va a ir haciendo que las personas que tuvieron pues acceso a toda esa gama de fragancias en la que fuimos dándonos cuenta cómo se fue evolucionando y que uno de sus eh, pues perfumes que marcaron todo fue el One Million, en el que se va a ver una, para empezar, el envase metálico dorado, ¿sí? Que ya desde ahí da un toque visual, pero cuando lo abre se esparcen todos esos aromas, ¿sí? En los que cuando uno lo huele queda extasiado, ¿sí? Los invito a que tengan la oportunidad de oler alguno de sus fragancias, van a quedar fascinados, así como su ropa. Es tan exquisita su ropa, metálica, pero sin peso, ¿sí? Uno se puede poner una blusa metálica, ¿sí? Y es ligerita, es ligera y aparte lo novedoso. ¿Por qué él mencionaba toda esta gama de vestuarios metálicos? Porque él decía que es una de las cosas que al hombre le llama mucho la atención, los metales, y que si empezaba él a tener esa interacción de metales en cuestión de moda femenina, proyectaba que el hombre valorara también ese vestuario. Pues fíjense que, como ya hemos comentado, todas estas personas que pasan a través de todo ese mundo de moda, donde cuidan tanto los detalles, donde están al cuidado de toda esa información que en la actualidad se nutre todo el mundo, pero así como se nutre de información, también se nutre de imágenes, ¿sí? Y entonces por eso proyectaba toda ese vestuario metálico o de hule en el que sus modelos eran irrepetibles. Pues nos quedamos hasta aquí y pues, ¿qué más se puede decir de este hombre? Hay tantas cosas de su trabajo, de su trayectoria, de su forma de pensar, ¿sí? Porque si se dan cuenta cómo él cambió en ciertos aspectos de su formación de la arquitectura a plasmarla en modelos de vestuario. Pues nos retiramos y pues lamentamos mucho la muerte de estas personas que han sido todo un baluarte a través de la moda, que dejó huella y que de ahí muchos modistas pues actuales han ido pues aprendiendo a sacar todo eso, toda esa forma de pensar en los aspectos de proyectar, ya no en tela, sino en otro tipo de materiales,
cómo vestir a la mujer. La mujer que con esos cuerpos esculturales que tienen esas mujeres al pasar a la pasarela e ir modelando su vestuario, era toda una delicia. Eh, Lamentamos su muerte. Mucha gente ni siquiera se enteró de que hubo ese fallecimiento el día 3 de febrero de este año 2023, pero pues en esta forma contribuimos a esa información. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.